Bueno, aquí estamos en vivo con el profe Sergio Alfonsini. La verdad que es un gusto tenerte, Sergio. Eh, Siempre has sido un referente desde que trabajamos juntos y pude estar, siempre te cuento lo mismo, ¿no? Que cómo aprendía en tus mesas de exámenes cuando tomábamos juntos, yo me sentaba a escuchar y la verdad que un gusto enorme que hayas aceptado tener esta charla y poder contar algo darle algo de tus conocimientos. Yo siempre pienso en ese profe joven, en ese profe que hay que motivar, en ese estudiante que por ahí escuchando a gente que ha hecho su carrera y que es exitoso, pueda sentirse como motivado, ¿no? Para hacer más cosas. Así que te doy la bienvenida, Sergio. Bueno, Fabricio, la verdad que, bueno, te agradezco mucho la posibilidad que me das. Vos sabés que no soy muy amigo de estas cosas, pero bueno, los tiempos han cambiado y para aquellos que tenemos unos años encima, adaptarnos a estas cosas es como aprender a caminar de nuevo, ¿no? Entonces, Seguro. por ahí no, para mí no es lo más cómodo, me genera un estrés que no me genera la presencialidad, por ejemplo, a lo mejor a vos te pasa o no, vos que también solés estar haciendo muchas capacitaciones. El otro día me tocó hablar adelante de la cámara para un montón de gente y parecía que en mi vida hubiera hablado adelante de gente. Entonces, Sí, sí, la verdad que evidentemente uno a esto no es muy sencillo. Y ojo, yo creo que le pasa al colectivo de los docentes también, ¿eh? No es sencillo plantarse delante de una cámara, como el plantarse delante de los alumnos. Es algo nuevo, es algo distinto. Y bueno, agradecerte a vos, nos conocemos desde allá del 2004, arrancamos juntos en el PEF, me acuerdo. Vos dabas handball y fútbol. Y valoraba mucho yo tu tarea en handball cuando lograste desde la escuela instalar si se quiere, en el ámbito deportivo de los Juegos Nacionales Evita, a un grupo de chicos a los cuales sacaste campeón. Entonces, escucha, es de un valor que a lo mejor no sé si vos lo llegaste a dimensionar, pero en ese momento fue algo muy importante para lo que es la escuela y el poder decir también que más allá de que no es ese el objetivo prioritario, desde armar un grupo, aquellos famosos grupos de deportivos que se hacían en las instituciones, en las instituciones escolares, vos podías avanzar a partir de una secuenciación de contenidos y tener un grupo de chicos casi como fuera un club. Sé que hubo mucho tiempo dedicado a extra de parte tuyo también, si no, también eso se hace difícil. Pero por ahí hay que ver los contextos, ¿no? En ciudades por ahí un poco más chicas, donde el docente no hay un tiempo muerto que es el de ir y venir a los distintos lugares, que uno a veces no lo mensura y es un tiempo muy importante. Por ahí en una ciudad más chica uno puede prescindir de ese tiempo y aplicarlo a por ahí hacer algo extra con respecto a los alumnos. También eran otros tiempos, todo lo que se le quiera buscar, pero el logro estaba y fue algo muy importante para muchos aquellos que valoramos la tarea del aula, digamos, ¿no? Y vemos que ahí se pueden hacer cosas también y que no estamos tan lejos de conseguir cosas que por ahí a veces la planteamos desde otro lugar, club, por ejemplo. Vuelvo a repetir, no ese es el objetivo, pero por ahí si uno tiene grupos específicos, se puede dar. sí, seguro, seguro. Y me pasaba algo similar cuando te veía trabajar en el Parque Verdú, viendo las instalaciones, viendo, y viste que por ahí siempre vemos lo mucho que falta, ¿no? Sobre todo comparándonos con Buenos Aires o en tu caso ya con el primer mundo
del atletismo, que entrenan casi en laboratorios y lo tuyo era en el campo, era, como vos decías el otro día en la charla, te escuchaba, cómo habías entrenado tu ojo, ¿no? Para medir velocidades de implemento, del movimiento del implemento, algo que se hace, que se suple con talento, ¿no? Lo que por ahí nos falta. Mira, en primer lugar yo creo que es una actitud frente al desafío. Es decir, si uno se queda colgado de las carencias, como excusa sirve mucho. Como excusa sirve mucho para no hacer. Ahora, también está el desafío de sortear esas carencias y saber que hay otros lugares que han conseguido logros tremendos, sin ir más lejos, Cuba. Si vos vas a los centros de entrenamiento de Cuba, el Parque Verdú es un vergel. Y de ahí salen campeones olímpicos y ahí salieron campeones del mundo y récord del mundo. Entonces, no hay que quedarse en el lamento de... Yo creo que el otro día comentaba sobre esto, el profesionalismo es una actitud, no es una cuestión de dinero. Es cómo uno se planta ante determinadas cosas. Entonces, por suerte, con el paso de los años, uno ha generado amistades y gente, entonces vos tenés un grupo interdisciplinario de trabajo, desde hace unos años es el grupo de la Confederación Argentina de Atletismo, pero previo a eso, cuando no existía ese grupo de trabajo, vos tenías el médico amigo que, mirá, una lesión, su tiempo de recuperación está marcado por los tiempos biológicos generalmente. Pero cuanto más rápido es el diagnóstico, también más rápido y más pronto es el tratamiento y ahí vos ya estás ganando tiempo. Entonces, vos tener un teléfono de un médico traumatólogo amigo y decirle, te mando el pibe, ya pasó esto, y no a veces como me pasaba en otra época, que los chicos con problemas de obra social para poder ir a un hospital, para que lo atendieran, por un desgarro, ya habían pasado los 20 días, ya casi que ni era necesario que fuera, ya estaba recuperado, ya estaba casi para empezar nuevamente con la actividad. Entonces, encontrar el kinesiólogo, la nutricionista y todo eso muchas veces vos lo hacés por relaciones que tenés. Entonces, al pibe que fuere, vos le estás planteando un escenario de una propuesta relativamente profesional, casi como los mejores, pero hecho en casa, ¿entendés? Filmado en casa. Entonces, no hay que quedarse con... Yo creo que es una actitud frente a las cosas. Y después, bueno, el tema de la tecnología. Y no es sencillo acceder a la tecnología. Está ahí, vos la podés tener, pero a veces no podés plantear una tarea desde la tecnología, porque te voy a repetir, a veces no es operativo, no es operativo. ¿Que es necesario? Sí. ¿Que tenés que tener conocimientos biomecánicas? Sí. ¿Que es necesario hacer estudios biomecánicos para darte cuenta de determinadas cosas? Sí. Tuvimos la posibilidad de hacerlo con Sasia en el CENAR el año pasado, y ahí pudimos detectar que el ángulo de salida de la bala era de 48 grados, cuando normalmente con 40, 42 grados es más que suficiente. Si va mucho para arriba, no va para adelante, por lo tanto estás perdiendo metros. Es decir, fue un dato importante el que nos brindó la biomecánica, ¿no? Inclusive con las aceleraciones de las partes segmentarias y todo. Es bueno conocerlo. Una vez al año vos vas a hacer un estudio, listo, volvés otra vez a lo de siempre. Tu ojo, pero eso te lo dan los años. Eso te lo dan los años y las horas puestas detrás de un sector de lanzamiento, detrás de una jaula de lanzamiento, y las ganas que vos tengas de que eso te sea útil, porque a veces vos estás ahí pero no estás. Ese es otro tema, ¿no? A veces vos estás ahí pero no estás. Vos tenés que estar de cuerpo y mente presente ahí, porque de otra forma no internalizás todas esas vivencias que te vas teniendo día a día. Entonces, bueno, te vas haciendo y vas viendo. Ahora, eso también tiene una limitante.
Nosotros fuimos con Nazarena a Europa a ver una persona que tenía el ojo entrenado para gente que lanzaba por encima de 21 metros. Yo no lo tengo entrenado para ver eso, porque yo nunca lo tuve. Entonces, ahí hay cosas muy finitas que a vos se te escapan. Tu ojo no tiene grabada ese tipo de movimiento. Por más que vos lo veas en un video, qué sé yo, verlo ahí en vivo es distinto. Entonces, bueno, y eso que uno ha tenido la posibilidad en todo este tiempo, y de ahí que uno también invierta tiempo, invierta dinero, invierta en devolverle a este deporte lo que el deporte nos dio. Yo tuve la posibilidad de ir a 3 campeonatos del mundo U18, tuve la posibilidad de ir a 3 campeonatos del mundo de adultos, tuve la posibilidad de ir a un juego olímpico, tuve la posibilidad de ir a 2 Juegos Panamericanos Junior, a un Juego Panamericano de adultos. Es decir, he tenido la posibilidad de ver los mejores y de verlos entrenar. Y estar ahí al lado de los tipos que cotidianamente están en los medios. Ayer, el fin de semana, escuchándolo a Justo Navarro, el entrenador de Darlan Romani, un entrenador cubano que tuvo campeonas olímpicas y campeonas del mundo. Le mando una foto después a Justo por privado, donde en Buenos Aires estaba Darlan Romani, que en ese entonces Lauro le ganaba, y le ganaba con la camiseta. Y los mejores lanzadores de Sudamérica, Isacia, que tenía 16 años. Isacia era el más grande, más alto, no el más ancho, el más alto. Hoy Darlan pesa 155 kilos y mide 1,85 m. Entonces, pero bueno, pero hay que verlo y hay que estar ahí, hay que ejercitar el ojo, porque a su vez eso vos tenés que jerarquizar las desviaciones del modelo técnico. En milésima de segundo, saber por qué pasó al final lo que pasó, que siempre es consecuencia de lo que va al principio. El que mal arranca, mal termina generalmente. Entonces, saber que vos tenés que observar un lanzamiento de atrás hacia adelante y de abajo, los pies, los apoyos hacia arriba, y de ahí ir jerarquizando. Y eso lo tenés que hacer en milésima de segundo. Ahora, a mí me quedó algo que charlaba el otro día con un entrenador extranjero, con un amigo que nos hicimos ahí en España, con Carlos Burón. Yo lo conocí en Berlín. Y él tenía en ese momento un lanzador que estaba entre los mejores del mundo, Manuel Martínez, lanzador de bala. Estaba en la clasificación, yo había ido con Lauro, lo había ido a acompañar a Lauro. En ese entonces Lauro entrenaba con Rodolfo Ariza, que es el jefe nacional de entrenadores. Y arriba, en lo más alto de la tribuna, normalmente los entrenadores se ubican ahí sobre la baranda. Eso tiene un foso, es un estadio, se ubican sobre la baranda. Vos tenés el pozo ese y después viene la pista y después está el campo, ¿no? Normalmente los entrenadores se sientan en primera fila para poder interactuar con los atletas. Y este tipo estaba sentado allá arriba. Yo ya había terminado lo mío con Germán porque le tocaba el grupo A y B, 15 por cada uno, o 16. No le había ido bien. Y lo veo a este tipo arriba y me voy, porque aparte era una cuestión de idioma, yo no hablo idioma. Para las señas soy bastante limitado, entonces trata de escuchar a aquellos que más o menos hablan parecido. Y me voy hasta allá y le digo, Carlos, ¿qué hace acá? ¿Estás atleta ahí abajo? Yo ya hice mi trabajo. Mi trabajo es de lunes a viernes. Yo a él le di todas las herramientas para que supiera qué hacer. Lo he entrenado durante 15 años. Yo ahora no tengo nada que hacer. Es él. Él es el que tiene que rendir el examen. Yo, mi parte ya la hice. Ni se miraban, Nada. El tipo estaba como un espectador más. Bueno, uno también fue aprendiendo eso. Y uno no tiene que hacer un deportista entrenador dependiente.
tiene que darle las suficientes herramientas como para que él pueda generar su autonomía, inclusive en la toma de decisiones. Los lanzamientos tienen una característica, permiten que al ver volar el implemento, vos puedas analizar qué pasó en el sector de lanzamiento. Entonces, si fue a la derecha, si fue al centro, si fue a la izquierda, si salió de una manera alto, bajo, etcétera, vos podés, si tenés las herramientas, corregir al próximo intento. Entonces, pero eso se hace en el día a día. Por eso él decía, yo laburo, mi trabajo está de lunes a viernes. A partir de sábado y domingo, o sea, al momento de la competencia, yo no tengo más nada que hacer. Porque aparte, el atleta está bajo una situación de estrés que no es receptivo a información. Claro. Él está en otro momento, está en otra cosa. Bueno, ¿por qué te voy a hablar a vos de neurociencia? Entonces, ese estrés no hace que él sea receptivo. Y encima a veces cometemos el error de darle extremada información en milésima de segundo que el pibe no puede procesar ninguna. Corregí el pie, cargamos la salida, trabajar con el brazo izquierdo, no te olvides de bloquear acá. O sea, le queremos enseñar a tirar ahí. Claro. No. Bueno, pero te aclaro, tiene que ver con que aprendamos, y esto te lo dan los años, a controlar nuestras ansiedades como profes, como entrenadores, como en ese momento hay que mirar y decir, bueno, a ver, ejecutá, listo, tratá de hacer lo mejor que puedas, nada más. ¿Qué le vas a decir? Tira más lejos, nada más. O saltá más alto o corre más rápido. Es como proyectar la ansiedad del entrenador, ¿no? En el atleta. Pasa muy a menudo, es lo más común. Es más, y muchas veces el fracaso del atleta viene por ahí. Muchas veces viene por ahí. Es decir, lo cargamos demasiado de ansiedad y de responsabilidades y el atleta no lo puede manejar, ¿no? Y más si son jóvenes. Peor todavía. Peor. Una vez. Y después también está en cómo uno hace la observación. Porque yo me acuerdo, Juan Serra, que es profe de educación física, estábamos antes de ir a los Juegos en Formia, en Italia. Fuimos 2 meses antes a entrenar ahí y competir. Y estábamos entrenando y yo le decía, no esto, no aquello, no a esto. Entonces él en un momento dado se para y me dice, ¿no hago nada bien? No, fue un gancho directo al hígado, me dejó doblado una semana, ¿entendés? Me dejó doblado una semana, con toda la razón del mundo, y te lo estaba diciendo un colega, no te lo estaba diciendo, o sea, colega primero, después un atleta de altísimo rendimiento. Entonces, viste, bueno, también a los golpes aprendés. Es decir, ¿Cuánto aprendemos de ellos? Vos tenés que ser, por eso yo siempre digo, el aprendizaje es mutuo. A vos te cabe la responsabilidad de transmitir más cosas, pero del otro lado, permanentemente también vienen enseñanzas, ¿eh? Y tenés que ser muy receptivo de eso, muy receptivo, porque si no, digamos, el feedback es mutuo. Totalmente. Mirá, un detalle. Antes de que en el mes de febrero, haciendo un trabajo con Sasia, tenía dolores en un brazo y en el antebrazo y no sabíamos qué era. Se hace una resonancia y aparece una fractura por estrés. Error del entrenador de haber sobrecargado con pesos que evidentemente él no los pudo tolerar al momento de lanzar, no con las pesas. Y eso empezó con un dolorcito un día, qué sé yo, listo, llegó un momento dado que no podía ni lanzar. Bueno, se hace todos los estudios y se comienza el tratamiento. Lo que no se hizo fue parar. Es decir, no usamos la mano. Después de la muñeca para atrás, todo. Claro. Es algo que teníamos, y es un concepto que yo creo que es muy importante. Si de una lesión como de esta situación que estamos viviendo, se debe salir más fortalecido en el caso de un deportista, física, técnica y mentalmente. Porque si te pudiste sobreponer a estos momentos, ¿cómo no te vas a poder sobreponer a momentos
de competencia. Entonces, Exacto. eso como concepto, digamos, ¿no? Y el pibe, cuando yo le doy el diagnóstico y lo que íbamos a hacer para rehabilitar, yo le pedí disculpas. Digo, acá el que se equivocó fui yo. Yo planifiqué esto y el cambio por ahí fue muy brusco y lógicamente la responsabilidad es mía y las consecuencias las pagás vos a mi brutalidad. Y el pibe me agarra del hombro y me dice, Sergio, este es un equipo. Yo pila de veces me equivoco también. Olvídate. Qué bárbaro, ¿no? Vive de 17 años, ¿no? Entonces vos decís, pucha, ¿viste? Pero bueno, también está todo ese tema de la cotidianeidad, de tratar de... Por eso uno tiene que tener claro, y esto forma parte de la filosofía de trabajo que uno tiene, no solamente en lo deportivo, sino en la vida. Es decir, uno trata de, primero están las personas, después el resultado, después vemos qué pasa. Exactamente. ¿Entendés? Pero primeramente está la persona. Entonces, bueno, en la medida en que vos le transmitas tu pasión por lo que haces y a su vez y a través de eso, porque permanentemente en el deporte y en la vida tus principios y tus valores están interpelados, permanentemente, cotidianamente, muchísimas veces. Entonces vos, en cada actitud, en cada gesto, en cada respuesta, en cada accionar, pones en juego eso. Exactamente. Pones en juego eso. Y el que está del otro lado empieza a ver eso de vos. Bueno, entonces en estos casos ellos mismos, pues por ahí, a ver, nosotros podríamos haber conseguido quizás más cosas si hubiéramos agarrado un camino equivocado. ¿Cuál es el camino equivocado? Meterle pesas a un muchacho que la estructura lo podría llegar a soportar y poner entrenamientos más duros. Pero eso iba a hipotecar su futuro, desde el punto de vista de que íbamos a utilizar la fuerza como primer recurso en vez de que sea el último, y porque lo íbamos a saturar mentalmente, con trabajos de atletas adultos a un pibe que era un adolescente y que es un adolescente. Entonces, vos ahí decís, a ver, porque cuando se consiguen logros de cierta relevancia, como puede ser un campeón sudamericano, como puede ser en este caso este pibe campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud, al logro primeramente hay que situarlo en el contexto, ¿no? Ni minimizarlo, ni sobredimensionarlo. En realidad los logros que se sobredimensionan y los logros que adquieren relevancia significativa son los que se consiguen en el deporte de adulto. Todo lo previo que tiene que ver con el deporte de desarrollo, que tiene que ver con el recorrido que vos vas haciendo, hay que contextualizarlo ahí. Ni minimizarlo, ni sobredimensionarlo, pero en realidad le estamos ganando a el 20% de lanzadores de bala del mundo. Es decir, recién empezamos a caminar. Podés utilizarlo a favor o puede ser una mochila pesadita. Claro. Pero también ahí vos lo tenés que trabajar en su cabeza, decir, bueno, a ver, esto es esto, no crezcamos que ya está, esto es esto, nada más, punto. Disfrutalo, te esforzaste para esto, te propusiste este logro, alcanzaste, y para nosotros entrenadores, o profes, porque yo comparo mucho eso, porque yo creo que no está, yo siempre digo, vos que estás en la gestión y sos supervisor, parecería ser que en educación hablar de entrenamiento es pecado, ¿no? O es mala palabra. Cuando en realidad una sesión de entrenamiento y una clase de educación física se componen casi de las mismas partes. Y fisiológicamente pasan cosas muy similares, por no decir iguales. Por supuesto, los objetivos son totalmente distintos. El grupo con el que trabajás es totalmente distinto. Es decir, en un caso son más homogéneos y en el otro son más heterogéneos. Acá hay algo que los moviliza puntualmente a estar en este lugar. En el otro lado, a algunos sí, a otros no.
Entonces, pero la frecuencia cardíaca aumenta, los niveles de glucosa descienden, la acidez muscular aumenta, la frecuencia ventilatoria aumenta, es decir, fisiológicamente se dan cosas muy parecidas. Hay una entrada en calor en los dos lados, hay un desarrollo en los dos lados y una vuelta a la cama. Cambian los objetivos. ¿Entendés? Pero pareciera ser que, sí, entrenamiento, qué cosa, qué locura que es esto. Pero para nosotros está el hecho de haber hecho el camino, el proceso. Eso es lo que uno tiene que disfrutar y valorar. Es decir, planificamos esto y salió. ¿Sí? La tarea cumplida es lo que a vos te da la satisfacción, la medalla, el reconocimiento de la gente, la nota en el medio. Eso es del atleta. Eso es del atleta. Lo que nosotros tenemos que valorar es lo que hicimos, es ese proceso. Porque en definitiva, cuando ocurren estas cosas, a vos te preguntan, ¿y cómo llegaste ahí? Entonces, te preguntan por el proceso. Entonces vos ahí empezás a hacer lo que hacemos ahora, a tener una charla de amigos y a contar las cosas, ¿no? Ahora, qué bueno, Sergio. Mucho, ¿no? Qué bueno, Sergio, que a un pibe como Nazareno lo haya agarrado un entrenador formado y que no esté buscando ese éxito repentino, sino que esté pensando en un atleta a largo plazo. Por ahí, tal vez, cuando somos más jóvenes, que todos hemos pecado de exitista muchas veces, ¿cómo redundaría en apurar esos plazos, ¿no? En el físico de Nazareno y en su rendimiento en su edad adulta. Así que la verdad que celebro que haya podido tener a Sergio Alfonsini ya tan formado y con estas ganas todavía. Mirá, Fabricio, yo pasé por todos los, si se quiere, los lugares de gestión en las competencias intercolegiales. En una época, cuando el supervisor era Miguel Velázquez, a mí me había puesto de delegado zonal de competencias intercolegiales. Organicé intercolegiales de atletismo, desde luego, pero de fútbol, de básquet, de vóley. Me tocaron ver cosas muy desagradables de los colegas, desde adulteración de documentos, desde cambiar la persona que estaba en el campo por alguien que no estaba en el listado, pero también soy un defensor de las competencias intercolegiales. El deporte en general y el deporte nuestro se nutre de las competencias intercolegiales. ¿Cuál es el rol nuestro desde el punto de vista deportivo? Motivar al chico a que vaya a algún lugar, enseñarle el ABC y motivar a un chico a que vaya a un lugar a practicar deporte. Entonces, con la enorme responsabilidad que el alto rendimiento comienza en la escuela. ¿Cómo en la escuela? Sí, porque lo que más le enseñás ahí desde el punto de vista de los gestos técnicos, del deporte que fuere, después genera una huella motriz que es difícil de modificar y tenés que invertir el doble de tiempo. Por eso es tan importante que en la escuela el ABC de los gestos sean los correctos. Y ahí es donde empieza. El mejor momento del atletismo era cuando estaban los intercolegiales. De ahí salieron los mejores atletas del futuro en ese momento. Yo tuve la suerte con un amigo de la vida, Alberto Fernández, de ser los últimos y de ahí nos retiramos. Nos retiramos porque empezamos a tener diferencias con el tema de federado, no federado, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya no estábamos en edad de ponernos a pelear con nadie, ¿no? Fuimos los últimos que logramos sacar campeón a Entre Ríos en un campeonato nacional intercolegial, por equipos, en atletismo. Fue en el CENAR, y me acuerdo que estábamos alojados a la vuelta del Congreso de la Nación.
llevando chicos a que conocieran el Congreso que en su vida habían ido a Buenos Aires, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no valorar las competencias intercolegiales y las interescolares? En su momento, el Centro de Educación Física, hoy, que lleva el nombre de Hugo Mario Lanaz en Concepción del Uruguay, hicieron muy populares lo que ellos llamaban el interescolar de atletismo. Que después replicamos con el maestro Goberi, que fue mi maestro, el que me enseñó en el Colegio La Salle todo lo que yo puedo saber de esto, acá en Paraná. Lo replicamos en el Parque Verdú. Y yo me acuerdo que las primeras 2 versiones tenían una prueba de resistencia, 600 metros. Y llegamos a tener denuncias ante supervisión y ante departamental de escuela, porque claro, el chico no estaba preparado para correr, no tenía si se quiere, un entrenamiento previo para correr esa distancia. Y a eso, sumado a la ansiedad, normalmente los chicos se descomponían, se caían, etc. Entonces de ahí fue que la sacamos, para no tener más problemas, y porque nos parecía que no, íbamos a disfrutar, no a pasarlo. Entonces, bueno, y de ahí salieron chicos que fueron campeones nacionales, que fueron campeones sudamericanos, es decir, intercolegiales e interescolares para el atletismo, yo creo que para el deporte en general, fue muy bueno. Y creo que fue un error, y esto es una opinión muy personal, un error, si se quiere, el no permitir la coexistencia de las competencias nacionales interescolares y los Juegos Evita, que coexistieron 1 año, si mal no recuerdo. Pero eso tendría que haber continuado, porque aparte le dabas al alumno 2 posibilidades. Y ojo, las competencias intercolegiales en cuanto a número, eran 10 veces más que la gente que se movía con los de Evita. La gente que está hoy en la dirección de educación física puede dar fe de eso. Y ni hablar con la primera instancia, que generalmente no es la que se hace y que es la más importante. Pero no es la que se hace ahora, no. Casi que no se hizo nunca. Que es la instancia dentro de la escuela, donde deberían participar todos para ver a cuáles son los mejores que tenemos en esa escuela para llevar a representar a la escuela, porque definitivamente, lamentablemente, no pueden ir todos. ¿Sí? Entonces, esto es, si se quiere, selectivo, ¿no? Seguro. Pero la masividad está dada en ese momento. Ahí todos tienen la posibilidad de demostrar sus aptitudes. Pero claro, no la podemos, o generalmente no la organizamos y no la hacemos. Ojo, tampoco la hacía uno. Yo me acuerdo que, y esto fue una forma que en su momento también un profe de acá lo hizo, nosotros evaluábamos a toda la escuela y en función de eso sacábamos los que creíamos más aptos para las distintas pruebas. Lo hacíamos una vez cada ciclo, cada 4 años, porque con esos chicos iban pasando por todas las categorías y después solamente evaluábamos los que entraban. Y ya sabíamos más o menos quiénes podían estar, pero después nos dimos cuenta que al ser el atletismo un deporte de desarrollo tardío, había chicos que maduraban antes y otros que tenían una maduración más lenta. Entonces, la evaluación tenía que hacerse todos los años indefectiblemente. Es decir, solamente evaluación de test físico, ¿no? Es decir, bien, este corre tanto en tanto metro, este salta tanto en largo sin impulso, lanza tanto la pelotita, hace esto en salto en alto, tijera, por ejemplo. Y bueno, y con eso íbamos. Y me acuerdo que en ese momento, claro, al relevar toda la escuela y al tener buena estadística de eso, o sea, era una manera de un sistema de trabajo, hacía que el TIAPEP lo ganara siempre la misma escuela. Claro. Después
primaria de la Escuela del Centenario, con Edgardo Nader, ellos también tenían un sistema muy parecido, entonces, claro, también siempre tenía los mejores que estaban ahí. A eso después vos le agregás en la parte técnica, ¿no? Pero captaban aquel que tenía la potencialidad. Claro. Y llegó un momento dado en que nosotros, que organizábamos eso desde el parque, también nos planteamos qué motivación tienen los otros si no tienen posibilidad también de acceder a ganar, ¿no? Y bueno, después, bueno, fue cambiando y se fue haciendo cada vez más difícil poder tener la masividad, pero llegamos a tener 3.500 chicos en un encuentro interescolar de atletismo del Parque Verdú. Sí, yo recuerdo esas tribunas llenas de chicos haciendo barra, cantando. La verdad que es un recuerdo que uno... Eso pasaba en la década de los 70 con las competencias intercolegiales. Lo que era en atletismo, Escuela Industrial y Colegio Nacional y Colegio La Salle, era una final de 100 metros a los dos lados de la pista lleno de gente, con tipos que corrían debajo de 11 segundos. Wow. Entonces, y en pista de tierra, las finales intercolegiales de básquet, de vóley, Club Olimpia, lleno de alumnos, lleno. ¿Entendés? Y a veces nos excedíamos también en el aliento y a veces no bien las competencias, ¿no? Pero el tema era la masividad, o sea, era un evento, pero no solamente acá en Paraná, en la provincia, cada lugar tenía su particularidad. Es decir, yo rescato mucho el tema de los intercolegiales y lamento si por ahí alguno creyó que las competencias intercolegiales era como exacerbar el deporte o poner la competencia antes de lo pedagógico y lo formativo. Yo creo que es cuestión de ver cómo uno lo encara nada más, no es una cuestión de poner una cosa sobre la otra. No es una cuestión de una cosa sobre la otra. El deporte para la educación física es un medio, no es un fin. Entonces, utilicemos ese medio, como otros tantos, para tratar de ir formando al chico. Y aprovechemos los valores que nos permite el deporte. Pero bueno, también tenemos que ser nosotros coherentes con eso. Por eso te digo, los valores y los principios están permanentemente interpelados. Claro. Por ahí, los grandes, ¿no? Siempre trabajar con el valor de los docentes, de los profesores, de los entrenadores que están acompañando. Yo, y vos me conocés y vos sabés que cuando arrancamos con el instituto y a mí me tocó estar en un lugar de gestión, para el cual tengo que ser sincero conmigo mismo, yo nunca me preparé para estar en la gestión, me fui haciendo con el tiempo. Y porque un poco los compañeros a los cuales yo creía que estaban más capacitados que yo, en su momento me dijeron, no, Sergio, anda vos, yo no me siento preparado para eso, como si yo lo estuviera, fui mascaradura nada más. Pero uno tiene que también agarrar y transmitir esas cosas, ¿no? Uno se va haciendo en el camino y uno va buscando siempre tratar de aportar de la mejor manera. Y a mí, cuando, por ejemplo, alguna vez me hicieron esta pregunta, lo tengo a Alejandro Dilenque en básquetbol, que está dando clase en la escuela técnica 5, como dio, o en la 1, como dio él, con un pasado brillante como deportista. Un tipo que estaba trabajando en un club, pero a su vez también formaba chicos en la escuela. Y lo tengo a la Oveja Hernández. ¿A quién tomás para ir a dar clase al instituto? Olvídate, a Dilenque. Toda la vida. O en tu caso,
y el muchachito que está, Gallardo, el entrenador de la selección nacional, de handball. Gallardo creo que era, ¿no? Daddy Gallardo, sí, estaba en la Bien, televisión. que alguna vez vino por acá. No me gustó mucho por ahí su actitud. Pero le voy a buscar a Fabricio Martínez. Escuchame, el pibe ese trabajó en la escuela y tuvo un logro relevante en la escuela. El otro día íbamos a tener una charla dentro del atletismo sobre entrenamiento de la fuerza, la parte de iniciación. Y el profe, que no es uno de los profes, es un profe, primero, no es un profe, él es un doctor y está dedicado al entrenamiento de la fuerza hace muchísimos años, un estudioso del tema. Pero no está, digamos, en el circuito de los que habitualmente hablan sobre fuerza, ¿no? Y él me manda su currículum. ¿Y sabe qué es lo que me resalta? Haber ganado con Chaco por equipos en levantamiento de pesas. Los evita. Pues, tráeme este tipo que lo quiero escuchar. Claro. Pero por supuesto, tráeme este tipo que me va a hablar desde el llano. Los juego evita, hoy en equipo, pesa, levantamiento, chicos de 13, 14, 15 años. ¿Cómo no lo voy a escuchar? Tráemelo a este tipo. ¿Viste? Entonces, uno también tiene que, pero también esa posibilidad de discernir cosas te la van dando la vejez. Pero más que nada, el sentido común. Y el saber situarte dónde estás. Saber situarte dónde estás. Es decir, a mí nunca se me hubiera ocurrido hablar de cosas muy raras cuando daba clase en el instituto de atletismo. Es decir, ahí era el gesto técnico y la metodología, y bueno, y ver de qué manera vos podías hacer eso, a dónde querías ir. No, pero vos entrenabas a un campeón. Sí, no, bueno, pero no tiene nada que ver con esto. Esto es educación, esto es formativo, esto es didáctica, atlética, punto. Entonces, por ahí saber ubicarse es lo que uno tiene que hacer. En una época cuando empezaron a aparecer los kits de coordinación y los conitos y los aros y todo eso, me acuerdo que yo le decía a algunos profes, ¿por qué no hacen eso en la escuela? ¿Por qué puedo utilizar la escalerita, puedo utilizar esto ya en el club y no lo puedo utilizar en la escuela? Todos estos colores, todo esto... ponele que por ahí era poco operativo porque la escalerita en ese entonces, al ser de tela, que yo agarraba y se arrollaban porque la llevaban puesta, porque ponele, marcarlo en el piso, lo que vos quieras. Hoy se está haciendo mucho de eso en la escuela y eso es de una riqueza motriz para el chico muy importante. Pero uno puede trasladar lo que hace en el club a la escuela, porque trabajamos en los dos lugares, somos las mismas personas. Es como diferenciar lo privado de lo público, ¿viste? Si sos vos, sos el mismo. Sí, por ahí el mejor docente me parece a mí que es el que puede mirar a Nazareno, pero que también puede trasladar esas mismas excitaciones a su contexto, a su escuela, a su alumno. Digamos que sea posible adaptar. Muchas veces, qué sé yo, Nazareno está entrenando con una bala, en la escuela no tenemos una bala. ¿Cómo puedo buscar un material que me sirva? Por ahí tratar de ubicar todo lo que uno sabe y ponerlo en práctica en su contexto, ¿no es cierto? Es que yo creo que la versatilidad que te tiene que dar el estar en un determinado nivel deportivo y el tener que trabajar en la escuela, a la vez, a mí me dio, por ejemplo, en un momento dado estábamos entrenando con Germán Lauro, que quería buscar la posibilidad de ir a un campeonato del mundo, que le pedían 20-50 con la bala, que ya no podía hacer determinado ejercicio de fuerza porque estaba con lesiones, con dolores, que sus rodillas estaban al límite, que ya a su vez cuando llega a mí ya él tenía mucho
muchos vicios propios de los años que venía trabajando y no era inteligente que pretender cambiar cosas ahí, sino tratar de hablar con él y ver qué era lo que a él lo hacía sentir cómodo y lo hacía tener buenas sensaciones. Y a partir de ahí, armar algo. Y con un nazareno, que había que enseñarle a caminar. Entonces, vos viajabas ahí. Eso te daba... yo me sentaba en la computadora, tenía que planificarle a uno y a otro, y era como que te tenías que sacar un saco y te tenías que poner otro, ¿viste? Pero eso te daba eso también te da el hecho de trabajar en el club y trabajar en la escuela, o trabajar en un determinado rendimiento deportivo y tener que volver a la escuela. Es decir, la versatilidad de ir de aquello que es un nivel de rendimiento a esto que es un nivel de aprendizaje. Claro. Entonces, y yo prefiero ese profe, el que tiene, y voy por ese profe, el que tiene la capacidad de situarse en el lugar donde está y aportar en función de del lugar donde está. Si yo no voy a pretender darle una sesión a un chico de la escuela de un entrenamiento de los Pumas. Pará, flaco, primero que... Pero sí puedo utilizar y aplicar ejercicios que yo aprendí acá, por ejemplo, para trabajar la zona media, core, pilar o como le llamen, en la escuela. Y va a ser motivante para el pibe que vos le cuentes lo mismo que están haciendo ustedes si lo hacen los Pumas. Claro. Estos ejercicios lo hacen los Pumas. O los All Black o los Magoya. Entonces, ese ir y venir permanente, creo yo que por ahí es muy interesante. Sergito, sí. ¿Qué le viste? Yo sé que tenés un ojo experto, ¿no? Pero, ¿qué le viste a Nazareno distinto a todos los demás chicos que estaban cuando pudiste verlo y dijiste, este es el atleta que necesito? Esto es para todo, no es solamente para Nazareno, pero la concepción mía de talento, de detectar el talento, primero vos tenés que tener claro cuál es la biotipología de las pruebas, ¿sí? Y después pensarlo en proyección. Como primer concepto así, dámelo grande. Dámelo grande. Todo lo demás se aprende, y eso lo saqué del voleibol. ¿Se acuerdan de cuando hacían el programa de detección de altura? En aquel entonces no importa si sabe o no sabe jugar al voleibol, eso se aprende. Dámelo grande, nosotros no podemos ir contra la genética, eso no lo podemos hacer. Claro. Eso como primer concepto, es decir, no solamente por lo de Nazareno. Nazareno era grande, para empezar. Era un tipo de 1,90 m cuando cayó con nosotros. Después, un tipo de 1,90 m que tenía 107 kilos y de alcance de brazos 1,88. Para el disco eso es poco. Para la bala está bien. ¿Entendés? Por eso te decía yo, primeramente vos tenés que tener claro a ver los parámetros más o menos para una proyección interesante. Entonces, listo, esto viene para la bala, por esta característica. Después, saber qué tiene adentro esa estructura, porque puede que no tenga lo que vos querés. Claro. Si es fuerte, si es potente. Entonces, bueno, ahí con algunos test vos podés determinar eso. Si es fuerte, si es potente. Y después lo que te queda es lo que muchas veces nosotros no hacemos ningún test. Y muchas veces lo pasamos desapercibido, pero después nos golpeamos con la realidad. Por supuesto que esto es muy trabajable. También en parte es entrenable su constitución de fibras, pero la mayoría es genética. Nosotros ahí podemos avanzar un poco, pero no lo suficiente si tenemos una persona que tiene una distribución mayoritaria de fibras rápidas que de fibras lentas. Claro. O sea, lo que estaría dentro de esa biotipología, digamos, dentro de esa estructura.
Y después esto. Y eso vos te vas dando cuenta, a ver, cómo tolera el entrenamiento, qué grado de compromiso tiene y cómo se comporta en la competencia. Hay atletas que han ido a infinidad de torneos, pero no dejan de ser atletas de entrenamiento. Deportistas de entrenamiento. Es decir, les pesa demasiado el escenario. Claro. Hay otros que al contrario necesitan de un escenario para poder sacar lo mejor de ellos, que no lo sacan en el entrenamiento. Caso Lauro. Lauro en las competencias más duras siempre tiró su mejor marca. ¿Ves? Y Nazareno siempre en competencia tira más que entrenando. Mirá vos. La diferencia de él es aproximadamente 1 metro y 1,50 m. Lógicamente que eso se va a ir acortando con el tiempo, porque a medida que aumenta el peso del implemento, esa situación se va a ir dando, ¿no? Y porque aparte eso implica que en el entrenamiento también la calidad va subiendo. Pero esa es una situación que se da. Es decir, Nazareno fuera del escenario deportivo es un chico sumamente tímido y sumamente que le pesa mucho la relación con los demás. Pero dentro de su hábitat es un animal. Dentro de su hábitat es un animal. Bueno, ahí vos tenés los 3 aspectos que tenés que ver para decir es este el personaje, esta es la persona. Dámelo a este. Claro. El que más tiempo te lleva de poder, por supuesto que hoy por hoy con un grupo interdisciplinario vos podés, a través del trabajo de un psicólogo, en el primer momento también determinar algunas características, ¿no? Y si no, porque como esto es de desarrollo tardío, hay tablas de los rusos que mediante una fórmula de la estatura del padre y de la madre vos podés sacar una eventual proyección futura de la estatura del chico. Pero por eso te digo, dame lo grande, lo demás se aprende. Lo demás se aprende. El voleibol, el básquetbol marcaron el camino en eso. Por una ¿Vos cuestión sabés de... Lo que pasa es que todos vamos por el grande. Claro, van todos, ¿no? Va el básquet, va el vóley, va el Todos atletismo. vamos por el grande. No descubrimos nada. O sea que tuvimos la suerte de hacerlo en Diamante, en las primeras concentraciones, donde apareció Facu Conte, donde apareció Luciano De Checo, una cantidad de jugadores que hoy están jugando en la mayor. Tuvimos la suerte de tenerlos en Diamante. Mundialmente. Exactamente. Fuimos parte de ese proceso, teniéndolo 10 días, cuando fue la primera selección. La verdad que fue un aprendizaje terrible también y también un animarnos, ¿no? Porque en una ciudad tan chiquita y con tan poca tradición en el deporte se pudo hacer. Así que... y fíjate que hoy quisiera decir que los ves en las grandes ligas del mundo jugando, estos estuvieron acá. Yo estuve compartiendo con ellos el entrenamiento y viendo y aprendiendo, que es la forma, ¿eh? Es la forma. Los libros están todos muy lindos, te indican un montón de cosas, pero el tema es ir ahí, al estar con ellos en contacto y estar en el campo. Ahí claro. El aprendizaje es. Y otro momento de aprendizaje tremendamente importante es, en el rugby lo llaman, por ejemplo, el tercer tiempo. En el caso nuestro de los entrenadores es el post, donde nos juntamos entre 4 o 5 en una mesa y yo vi una charla descomunal en un programa de televisión entre la Oveja Hernández, entre Magnano, y había 2 entrenadores más también descomunales de básquetbol que te quedaste extasiado de ver y escuchar las anécdotas de una charla como esta, sí, en un café. Bueno, y a nosotros nos pasa, muchas veces sacas muchas cosas de ese lugar, que no se dicen en un curso, que no, en el curso vos vas medio por ahí a veces a recetar o
o a recitar, mejor dicho, algo que ya está, si se quiere, enlatado, ¿no? Pero hay alguna frase que a mí me dejó Mario Di Santo, persona que admiro mucho y del cual nos hicimos amigos. Vino 3 veces acá a Paraná al instituto del CAE, y en esas charlas que hacíamos post curso, mientras él esperaba su colectivo, íbamos a cenar, tomar un café, en un momento dado dijo una frase que a mí me quedó, es decir, el conocimiento es un bien social, no es propiedad de nadie. Por lo tanto, nadie tiene derecho a guardárselo. Y el poder socializarlo te obliga a generar nuevos conocimientos. Entonces, un tipo que se te abre así, un tipo, ¿qué te vas a guardar? Porque hay algo que vos no podés transmitir nunca, Fabricio, y va a ser la experiencia tuya. Eso es intransferible, eso es tuyo, es propio. Solamente vos sabés el trabajo que hiciste y qué fue lo que hiciste para llevar a esos chicos a ese lugar. Lo podés contar en todos los cursos que vos quieras. Lo voy a querer hacer yo y no me va a salir. Porque solamente sabés vos cómo los motivaste, qué le dijiste, cómo lo fuiste llevando, qué utilizaste en cada momento. No, sí, bueno, pero este jugador acá está bueno, ¿no? ¿Y por qué lo pusiste en tal? O sea, solamente vos sabés eso y tu experiencia y tus conocimientos. Eso es intransferible. La experiencia es intransferible. ¿Sí? Vas a explicar cómo hiciste, cómo fue el proceso, te van a preguntar, vos les vas a decir, pero solamente, y es propiedad tuya, cómo impostas la voz, en qué momento hiciste este ejercicio, por qué cambiaste a este otro, cómo lo llevaste vos la secuencia para aprender distintas estrategias de ataque o de defensa. Eso es tuyo, ya está. No, es decir, así como la del entrenador de la Selección Nacional de Gallardo, él va a contar un montón de cosas, pero cómo él decide, cómo él maneja, cómo él motiva, es propio de él. Sí. Recorrido. De la interna del grupo también, ¿no? Por eso, por ahí uno a veces se enoja cuando hay gente que se guarda cosas. ¿Qué te vas a guardar si nadie lo va a poder hacer igual que vos? Totalmente. No hay forma. Solamente vos sabés qué es lo que estás viendo, por qué das esta indicación, por qué das aquello. Vos me vas a decir, hay que observar los pies, hay que observar la cabeza, hay que observar los ejes, hay que observar las verticales, todo lo que vos quieras. ¿Sí? Y nos vamos a poner los dos a observar lo mismo. Yo voy a rápidamente poder determinar determinadas cosas que vos no vas a poder. ¿Por qué? Y porque tengo 60 años. Y 40 detrás de un círculo. ¿Entendés? No sé si para bien o para mal, pero ese recorrido vos no lo tenés. Y cuando vos lo tengas, se va a parar otro lado tuyo, o los dos vamos a tener la misma edad y vamos a seguir viendo cosas distintas y a distintas velocidades, porque eso es propio de cada uno. Y vamos a dar indicaciones de distinta manera. Vos le vas a gritar, yo lo voy a llamar, se lo voy a decir al oído, yo lo voy a dibujar. Me decía otro entrenador, me dice, vos sabés, Sergio, que yo, hay un señor con el que suelo hablar mucho por teléfono y generalmente me atiende, un tal Albert Einstein. Suelo hablar por teléfono. Y él me suele decir, si no lo puedes dibujar, es porque no lo tienes demasiado claro. A un gesto técnico. Si no lo puedes dibujar, es porque no lo tienes demasiado claro. En realidad, la frase de Albert Einstein, que la pueden googlear, si no lo puedes explicar fácilmente, es porque no lo tienes lo suficientemente claro. Qué buena frase, Sergio, qué buena frase. Es así, la verdad que es así. Empezaron a llegar saludos, Sergio, de Mariana Dorni, de Fernando Iribarren, de Daniel Torres, para la charla. Danielito, el internético. Sí. un maestro. ¿Cómo? Olvidate. Te contagia. Sí, tengo la suerte ahora de que esté en la Dirección de Educación Física y la verdad que me ha ayudado mucho en mis inicios ahora como supervisor y estoy muy agradecido porque cuando uno empieza tiene muchas dudas, tiene muchas ganas, pero muchas dudas, ¿no? Y que tener gente de experiencia como vos, que sos un referente, como Daniel, y como la verdad que uno va aprendiendo.
Y no se cansa Daniel de generar cosas, ¿eh? No se cansa Daniel de generar cosas y de estar. Y bueno, hoy nomás, en vez de estar en una isla pescando, sigue insistiendo en tratar de ir a veces hasta contra el propio sistema. Sí, es verdad. Sergio, ¿cómo Sí. lo ves hoy a NASA? Y a tu juicio o a tu ver, ¿en cuántos años podría él llegar al alto rendimiento de superar ese 20% que me nombraste hoy? Mirá, primero hace 3 meses que no lo veo, lo cual todo un tema. Qué tema, ¿no? La pandemia. El otro día hicimos una charla a través de estas posibilidades que nos da la tecnología con un entrenador europeo de qué estamos haciendo ahora en casa con un deportista que pretende ir a un Juego Olímpico. ¿Qué hace hoy en casa, no? El tipo dio una clase magistral de lo que él estaba haciendo con sus atletas. Entre ellos tiene el número 3 del mundo de martillo, este muchacho Carlito Burón. Y mirá, un detalle. Nazareno Saya sale campeón de los Juegos Olímpicos de la Juventud con 17 años. Germán Lauro es finalista olímpico en el 2012 en Londres con 26 años. Hay 9 años entre un logro y el otro. Es decir, dentro de los lanzamientos, dentro de las pruebas atléticas, los lanzamientos son uno de los que permiten mayor longevidad deportiva. O sea, los logros están por encima de los 26, 27 años. Los mejores rendimientos, más que logros. Es decir, que todavía hay tiempo. Y hay algo que es muy claro en lo que es el desarrollo de la vida deportiva de un atleta. Hasta los 17, 18 años, el predominio está en el trabajo técnico, no en el acondicionamiento físico, sino en el trabajo técnico, que no solamente involucra el gesto específico, atlético, sino todo lo que es el aprendizaje desde un abdominal hasta un arranque en el trabajo del gimnasio. Porque eso es lo que le va a marcar el día de mañana y eso es lo que le va a prevenir eventuales lesiones por mala ejecución. Si no aprendiste bien ahí, estás chao. Ya después, sobre todo en el gesto técnico, a partir de los 18, 19 años, es donde comienza el desarrollo del acondicionamiento físico, fundamentalmente la fuerza. Y lo que hasta ahí no conseguiste técnicamente, ya después es muy difícil de poder conseguirlo. Primero porque ya si hubo una desviación del modelo técnico, ya hay muchos años de trabajo y necesitas invertir el doble, ya no me da el tiempo. Claro. Ya no me da el tiempo. Eso por un lado. Y por el otro lado, biológicamente y psíquicamente o mentalmente, ya no estás en una edad de que el organismo el sistema nervioso es tan receptivo para los aprendizajes motrices. Ya pasó esa etapa, ya pasó esa fase sensible. Entonces ahí vos tenés que ir a pulir cosas muy puntuales. Y esas desviaciones que tenga él del modelo técnico es lo que le va a dar su estilo. Claro. Acá está su estilo, él tira así. Y a eso hay que sacarle lo que se puede, lo mejor. Va a estar básicamente a partir de ahí los progresos dados por el acondicionamiento físico, la fuerza general, especial, específica, etcétera, ¿no? Pero eso así es como se estructura el desarrollo de un deportista. Y debe pasar lo mismo en la mayoría de los deportes, es decir, ¿qué más le vas a sacar a un chico cuando ya está en edad adulta? 19 años, que yo en cuanto a el dominio de un golpe de arriba, un golpe de abajo, de un remate, ya lo tiene, ya está. A partir de acá es insistir en el acondicionamiento físico y en la competencia, y en la experiencia que vaya teniendo y en la capacidad de poder, resolver situaciones en el menor tiempo posible y tratando de buscar la mejor.
que si remato al centro, a la línea, al fondo, etcétera. O sea, ahí pasan las mejoras más que en la ejecución, que ya es entonces, si es un tipo de alto rendimiento, ya es altísimo el aprendizaje. Ya es muy difícil. Claro. Podrás corregir cosas muy puntuales, pero el gesto global ya está, es este. Eso es, digamos, el desarrollo de un deportista. O sea que estamos... Queda cosas por hacer. Por suerte con él, si bien tiene niveles de fuerza, porque la característica también de Nazareno es que es un chico muy fuerte, él adquiere y mejora sus niveles de fuerza muy rápido. Muy rápido. No así por ahí en el caso de las mujeres, ahí cuesta mucho más. Claro. En cambio a él hay que llevarlo con el freno de mano puesto. Claro, porque es una estructura que todavía le falta preparación para soportar cargas. Es decir, a ver, es un pibe que te hace 4 repeticiones en sentadilla profunda con 210 kilos. ¿Me entendés? Una bestia. Como muchos te hacen con media, 280. Media. Claro. Entonces, ¿Qué ves de similitudes entre Germán y NASA? Nazareno es mucho más explosivo que Germán. Germán es mucho más fuerte, pero mucho más explosivo. Y la cabeza es similar, pero todavía Germán es una persona que maneja muy bien el momento escénico, muy bien, y a su favor. Y si bien los dos tienen una alta contracción al trabajo, yo creo que el camino que hicieron fue distinto. Me parece a mí que por ahí no tuvo demasiada fundamentación en el trabajo de fuerza Germán, que después vino en lesiones. Lesiones muy apresuradas en el tiempo. Él debería haber estado lanzando bien hasta la edad que tiene hoy. Y se tuvo que retirar porque, bueno, ya sus rodillas estaban muy deterioradas, con artrosis, una lesión en un hombro que lo llevamos a una operación, la recuperación ya no fue la misma, y todos los dolores terminan generando adaptaciones al gesto técnico que generalmente lo deforman. Y él era alguien que técnicamente era bueno. Entonces esa deformación de su gesto técnico y no poder acompañarlo con el acondicionamiento físico hicieron que, bueno, su rendimiento mermara, ¿no? Bien. Pero si hay algo que uno rescata de Germán, más allá de sus logros deportivos, que fueron brillantes, es el don de gente. Tenemos una persona que por suerte uno lo tiene a la derecha. Y es un tipo que permanentemente estamos interactuando y gané un amigo valiosísimo. Quedó eso. Qué importante esto que decís, Sergio, porque por ahí uno cuando piensa en el alto rendimiento, muchas veces hay gente que se olvida de las personas, ¿no? Y que vos puedas rescatar esto, la verdad que me llena de satisfacción. Te conozco, pero me gusta que lo puedas contar. Yo siempre, como dije al principio, pienso en motivar al profe joven, ¿no? Bueno, mira, acá te manda saludos Roque Chávez, el director de Educación Física. Gran amigo, cariño y gracias por todo lo que haces por nuestra La supervisora Paola Clark, Nati Gregoruti de Diamante. Mirá, nuestra alumna, ¿te acordás? Profesora, sí. Oye, profe. Una vez se descompuso acá, la llevé, íbamos a 1000 en el auto, yo tenía una preocupación, porque la vi tan mal. Pero bueno, son las cosas que hacemos. A veces hay unas consecuencias, ¿no? No hubiéramos podido haber tenido un accidente, pero uno no lo pensó, ¿cómo no la vas a llevar hasta la casa si estaba tan mal? Y ¿sabés lo que pasa, Fabricio, con algunas cosas? Porque por ahí muchos hablamos de... A veces hoy que es posible y por ahí se da el hecho de decir, bueno, a ver, vamos a traer entrenadores de otro lado. Carlito Llera, que fue quien llevó a Germán a
a sus logros más relevantes, en una charla que se dio acá en Paraná, se hizo un congreso en ese momento en la vieja usina, no sé si vos tuviste, se hicieron 2 años. Y yo a Carlos le pedí que viniera y él habló. Entonces, cuando empezó a hablar de alto rendimiento, él decía, bueno, sí, acá muchas veces hablamos de los niveles de fuerza, hablamos de la marca técnica, hablamos del entrenamiento de la técnica, sí, pero nos olvidamos de una cosa. Y él quedó, la gente lo miraba. Amor. ¿Qué te pasa? ¿Te pusiste sensible de golpe? Amor. Y eso tiene que ver con que en ese momento los atletas más representativos nuestros, Rocío Comba, Brian Toledo, etc., tenían una relación con sus entrenadores casi paternal. Entonces, y él decía, y vos te pones a analizar, nosotros somos muy afectivos, culturalmente. Otros países no lo son tanto, culturalmente, digamos, la relación es más fría. Entonces vos ves que la relación entre atleta y entrenador también es más fría. Acá no. Entonces, cuando vos querés insertar a alguien en este contexto, llega un momento dado en que algo falla, algo no cierra. Acá vinieron grandes entrenadores cubanos a trabajar, pero grandes, con campeones olímpicos. Y no anduvieron. El contexto determinante, ¿no? Tiene que ver con la cultura. O sea, y te tenés que adaptar a la cultura de ese lugar para poder pretender decir, a ver, ¿qué novedad? No comen bien. Bueno, es nuestra realidad. Veamos de qué manera podemos corregir eso, pero no nos quedemos en eso. Claro. Que no lo puedo hacer nada y no tengo logros porque no comen bien. Bueno, veamos de qué manera podemos, si tenemos la materia prima, veamos de qué manera podemos enriquecerla. Y sabemos que estas son las carencias que tiene, tratemos de solucionárselas. Pero bueno, pero ese factor, el factor humano, el factor del afecto, para nosotros es muy real. Y supongo yo que debe ser en todos los órdenes de la vida. Mirá, yo cuando vuelvo de Beijing, lo primero que había un hecho que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Si mal no recuerdo, el que entrenaba ahí al equipo de básquetbol era la Oveja Hernández y su auxiliar era Lamas, que también estuvo en esa reunión que te conté, en ese café, Lamas. Y lo que a mí me llamaba la atención era que no comían el cuerpo técnico con los jugadores. En el comedor comunitario que había ahí en la villa, no comían. Ellos siempre estaban aparte. Al primer tipo que le pregunto eso fue a Alejandro Dirén, que le digo, vale, mirá, vi esto. Entonces, claro, me dice, eso es muy propio de la NBA. No hay un vínculo tan cercano entre el cuerpo técnico y el jugador. O sea, hay un nexo que es el auxiliar técnico, pero no el técnico. Le digo yo, ¿y por qué? Me dice, y porque vos tenés que tener independencia para poder tomar decisiones. Si vos te vinculás emocionalmente con los jugadores, eso es un punto de, digamos, en contra o un limitante a la hora de tomar decisiones. O sea, no lo saco porque yo tengo mucha simpatía con entonces te lo dejo y a lo mejor hay que sacarlo porque está en desmedro en ese momento del juego, qué sé yo, se me ocurre esto, pero me llamó poderosamente la atención. Es decir, cómo la parte afectiva, digamos, en un lugar tan hiperprofesional como puede ser los Estados Unidos, es como que no interesa. O por lo menos en ese momento no interesaba, ¿no? Y esta gente formada en parte en esas ligas o con mucha influencia y para estar en ese rendimiento tenía que comportarse de esa manera. En cambio nosotros lo peinábamos, le llevábamos el bolsito, ¿viste?
nos costaba mucho poder tener la actitud de este otro de este entrenador que te comenté hoy, que estaba sentado allá arriba y el otro flaco ahí adentro y tipo, sin nada. ¿Qué quiere que le haga? Y además, la relación era muy fría con sus deportistas, pero era natural, ¿eh? No estamos hablando de una mala relación, ¿no? Era la cultura de ellos. La cultura de ellos, ni hablar los países asiáticos, todo eso, directamente. Más frío todavía. Hasta el destrato. ¿Entendés? Hasta el destrato. Pero para ellos era normal. Uno termina naturalizando cosas también. Es así. Sergio, para ir cerrando, ¿qué aprendiste de tus maestros? Vos lo nombraste a Mario Lanasa. ¿Qué aprendiste? ¿Qué seguís aplicando de ellos? ¿Y cómo mantenés la pasión hoy en día? Mirá, hubo un momento en el cual uno tiene que aprender muchas veces de aquellas culturas que tienen más años, ¿sí? En las culturas milenarias, como son hoy hablábamos de Oriente, en Japón, en China, los ancianos ocupan en la sociedad un lugar de privilegio, precisamente por la experiencia que tienen en la vida. Y vos, cuando sos joven, los viejos son viejos, no sirven para nada. Pero a medida que vos vas transitando el camino y estás achicando la brecha, te empezás a dar cuenta que esos son los que ya hicieron el camino que vos querés hacer, y si bien cada uno hace su camino, te van tirando, como se dice ahora, tips que hacen que vos crezcas muchas veces a pasos agigantados. El flaco Lanasa, voy a arrancar por quien me formó a mí, que fue Erwin Gobel. El tipo me transmitió la pasión. Era un tipo que vivía para esto. Y no era docente. Era de aquella época en las cuales vos con el título de entrenador como no había tantos institutos de formación docente en educación física, vos eras idóneo y dabas clases en escuelas. A veces porque habías sido un deportista, porque tenías un papelito que decía que vos eras entrenador de voleibol o de fútbol o de esto, y te insertabas en una escuela. Hubo muchos en la provincia y conocí a varios. Entonces, Erwin me transmitió eso. La pasión por esto. Un tipo que vivía para esto. Y aparte, siempre poniendo de su bolsillo. Siempre poniendo de su bolsillo. Atlos Parque Verdú era su bolsillo. No había una estructura detrás. La estructura era él y su locura. Y bueno, uno mamó eso, ¿no es cierto? La docencia viene de mis padres son docentes los dos. Uno mamó eso. Y después, personas que también lo fueron marcando. Hay una profesora de educación física que tuve en la escuela primaria, Yagi Mateloni de Sena, la abuela de Fernando Crobeto. Ella también fue alguien que a mí me marcó mucho porque yo empecé a descubrir la educación física y la importancia de eso y lo que me gustaba hacerlo a través de lo que ella te transmitía, la pasión que te transmitía por lo que hacía. ¿Cómo no lo vas a escuchar a Torres y el loco es una máquina de agarrar o sea, te transmite lo que muy pocos pueden hacer? Querelo o odialo, todo lo que vos quieras, pero no le podés negar que él te contagia. ¿Entendés? Entonces, bueno, a partir de ahí, la vida te fue llevando a que empezaste a conocer Alberto Salem. Alberto Salem, el médico de la Confederación de Atletismo, yo me sentaba, yo viajaba con la NASA y con él a los torneos. A veces le manejaba el auto porque ya eran dos personas grandes y se cansaban. Pero vos escuchabas y crecías en años de escuchar cómo fueron a Buenos Aires y trajeron al interior una confederación nacional. O sea, como dirigente, voy diciendo, la lucidez que tenían estos tipos y lo rápido que eran, porque acá era jugar a la mancha con los aviones.
ir a Buenos Aires a querer traerte una confederación. ¿Vale? A partir de ahí, vos vas escuchando y empezás a darte cuenta que estar con las personas mayores, estar con viejos, entre comillas, ya somos viejos, 60 años, ya somos unos viejos, y ya lo éramos hace 10 cuando teníamos 50, para los jóvenes, empezás a escuchar, ahí vos te tenés que sentar a escuchar, y tomar nota si querés. Traerlo al gallego Facal acá, yo al gallego lo conocía de antes, pero tuve una relación muy, muy particular con él. Un día me llama y me dice, él tenía una voz toda así, hablaba todo de esa manera, tenía un efisema pulmonar. Él decía, yo tengo lo mismo que Santos, lo único que cuando cumplo años no hay chicas en la puerta saludándome. Y el gallego me dice, mirá, unos trasnochados y contra mi voluntad han decidido que te van a entregar el premio Barón Pierre de Coubertin en el torneo Semana del Mar, distinguiéndote por tu trayectoria como entrenador. Y son tan desgraciados los que decidieron eso que encima me eligieron a mí para dártelo. Así, tal cual, textual. Después me voy a comer a la casa de él. Y él veía lo que yo tenía en mi computadora y me pidió si podía pasarlo a un disco a un pendrive. El gallego Facal, un tipo que había sido 9 años concejal del Partido General Pueyrredón y presidente del Consejo Deliberante, asesor de Dualde en educación, asesor de la Cámara de Diputados de la Nación por el PJ en educación, uno de los últimos próceres que había de la educación física dando vuelta, lo tenía ahí y pidiéndome a mí material de mi computadora. ¿Qué está pasando? Después tuvimos una amistad tremenda con el gallego y una admiración, y él un día me dice, yo los gustos me los quiero dar en vida, así que he organizado un curso que vamos a dar juntos. Yo hice así, ¡pac! Y así, un montón de gente que vos fuiste relacionándote, como para otros puede ser Mario Mouche, como para otros puede ser gente del deporte. Me acuerdo o los mismos muchachos que tenemos hoy en el Néstor Rivero. ¿Cómo te vas a sentar a escuchar? Podés estar de acuerdo o no, pero ¿cómo no te vas a sentar a escuchar a un tipo que tiene tanto recorrido en la educación física? ¿Entendés? Porque no todo pasa por agarrar y que te digan la última técnica o estar tan locos detrás de la tecnología, porque el recorrido de una persona, tanto como docente como entrenador, siempre está influenciado por lo que te dieron en tu formación, lo que vos te fuiste actualizando, pero también por las modas, por las personas que te rodean, y a veces se te hace hasta difícil discernir lo que está bien o lo que es útil y lo que no es tan útil. ¿Ves? Por toda esa vorágine de cosas que te van permanentemente transversalizando. Y vos estás ahí. O sea, si vos no lo tenés muy claro, te prendés en la que venga. Y entonces ahí un poco desvirtuás tu naturaleza. ¿Ves? O sea, no digo que no tenés que ser consciente, pero el tema es que perdés capacidad de análisis de las cosas que te van pasando. Y si vos no analizás las cosas, es difícil por ahí discernir qué es bueno o qué no, o qué es útil y qué no. Entonces, vos te vas encontrando, Mario y Santos, pero vos te tenés que sentar, que no es una persona tan grande, pero vos te tenés que sentar a escucharlo a Mario. Al mismo Horacio Anselmi, un montón de gente que vos podés o no estar de acuerdo, pero te tenés que sentar, callarte y escuchar. Cuando hay gente de mucho peso, cuando hay gente, sentate y escuchá y disfrutá y tomá nota de las cosas. Lo mismo me pasaba con este muchacho Brun en España, cuando lo conocí. Yo me senté y escuché. El otro día disfruté de una charla acá al CRD en Santa Fe,
ha venido mucha gente de mucho predicamento en el mundo, ¿no? De mucho reconocimiento. Y yo iba a veces solamente, no tenía nada que hacer en ese curso, pero me iba a escuchar. Y después tenía la suerte de que, por conocer a la gente que trabajaba ahí, que yo, por ahí me invitaban a alguna de la cena o me quedaba a comer con ellos ahí con los del curso y me sentaba en la mesa chica, digamos. Y, escuchá, flaco, escuchá, soy un privilegiado de estar acá, escuchá. Pero para eso tenés que tener tu cabeza abierta, donde vos crees que ya te la sabés toda en todos los órdenes de la vida, listo, perdiste. Dedicate a otra cosa. Tengo que confesarte algo, Sergio. ¿Sabés por qué te sabés tantos mates en 2004? Porque te escuchaba y aprendía. Y hoy me seguí dando clases. La verdad que... uno cuenta cosas, nada más. No es que... ojo, es como yo te dije al principio, este aprendizaje es un ida y vuelta. Las cosas que yo he aprendido de vos, de Roque, de Torres, de Néstor, de los colegas que estamos cotidianamente que te enseñan, es decir, de los alumnos. Es decir, uno tiene que estar siempre predispuesto a aprender. Siempre, pobre de aquel que cree que se lo sabe todo. Sí, totalmente. Se aprende muchísimo en las charlas de café, escuchando a estas personas que vos decís. Bueno, esta idea que surgió de mi anterior escuela, de charlar con personalidades, tiene mucho que ver con esto, ¿no? De las ganas de seguir aprendiendo y escuchando a gente que sabe mucho y que... Bueno, acá me pusiste un saco que debo reconocerte que me queda grande. De personalidad, nada. Personaje es otra historia. Personaje es otra cosa. Te voy a leer algunos saluditos. No creo que sea un saco para mí. La de personaje capaz que sí. Es humilde usted, pero le cabe. Te mando, mira, algunos saluditos de acá. Mónica Stanchi, linda charla. Manuel Kraft de Victoria, buenas noches, profe. Estela Schneider y Emi Politi de Oro Verde. Muy bien. Paola Clark dice contagiar pasión, qué espectacular. Nahuel Valenzuela, jugador de fútbol, está en Güemes de Santiago del Estero. También dice que, bueno, me saluda a mí, Nahuel. Marcelo Altamirano, grandes profes, muy lindo recuerdo del IPEF con ustedes. Así que les mandamos un saludo grande a todos. La verdad que se disfruta mucho charlar con Sergio, ya lo he tenido acá más de una hora, así que me gustaría, Sergio, que me cuentes, a ver, esas cosas que me divierten tanto, alguna historia, alguna anécdota de algún torneo o de los Juegos Olímpicos, para poder despedirnos. Nosotros estábamos en el ingreso a las 7 de la tarde. Fuimos salimos de la villa para la ceremonia inaugural, 7 de la tarde. Estuvimos en un estadio que era el de Gimnasia, que estaba a 1,5 cuadras, 2 cuadras de donde estaba el estadio. Ahí estaban todos. Mirá que era verlo a Kobe Bryant, era verlo a todos ahí, porque también el tema del desfile, hay mucho de diseño de la indumentaria con la que se desfila, ¿no? Los americanos en eso son impecables, y vos veías todos estos tipos ahí, y vos pasabas, si hay algo que yo nunca hice, y quizás sea algo que no sea bueno de mi parte, era el decir, mirá quién está acá, e ir y sacarme una foto. No lo hacía. Y bueno, y estábamos sentados ahí esperando, y a mi derecha estaba Navaldián, estaba el Gordo Caleri, y del otro lado estaban los muchachos de pesa, estaban más arriba Ginóbili y otros con los Escola y Oberto y todos los muchachos del básquetbol. Y vos estabas ahí, era uno más, yo charlando con los atletas. Cuando vamos entrando me dice otro gran amigo, Alexis Abot, con el que compartimos esa experiencia,
Me dice, ¿vos te das cuenta dónde estamos? Y le digo, supongo que esto es el cielo, le digo. El tema es que hay que volver y no sé cómo vamos a tener que volver para la vida terrenal, le digo yo. Esto es el cielo. Entonces me dice, me abraza y me dice, disfrutémoslo. Lo tenemos merecido. Entonces yo le digo, mirá, vos sé que no sé, capaz que acá tenga que haber otras personas. Me dice, flaco, nos tocó a nosotros. Disfrutémoslo. Bueno, y fuimos entrando. Y en ese camino así, se acerca una persona y me dice, profe, ¿usted de atletismo? Sí, sí. Y empezamos a charlar. Y hicimos todo ese camino. En ese camino le dan la bandera al abanderado, era Ginóbili en ese momento. Hay toda una ceremonia para eso. Y después continuamos. El ingreso se hace por lo que es la puerta del maratón, del ingreso al maratón. Íbamos entrando, caminando, y yo hablando con este tipo. Y me dice, no, porque yo no me quería perder esto, la verdad que es muy emocionante. Nosotros no estamos acá, estábamos en otro lado, él era de yachting. Me dice, Espínola se quedó y era Santiago Lange. Y estuvimos caminando con él así. Yo me emocioné mucho cuando lo vi, conociendo parte de su historia, cuando sale campeón olímpico en Río, ¿no? Tipo súper profesional de lo suyo. Bueno, él me contó que se habían venido tiempo antes a estar entrenando en esa cancha para sacarlo mejor, para hacer los estudios. El tipo es ingeniero naval. Bueno, y en ese momento vamos por el túnel y era todo el mundo, todo. Al grito de Argentina, Argentina, lógicamente no había ninguna formación, era una masa que entraba así, de todos los deportes. Y era una cosa tremendamente, que me pone aún hoy la piel de gallina cuando lo cuento, y en ese momento entramos, ¿no? Y yo entré ahí, y vos veías un estadio con 110.000 personas en las tribunas, y el campo lleno de gente. Y yo en un momento dado miro así para arriba, y yo lo vi ahí, al viejo Boveri y a mi viejo. Fue un momento, ¿viste? Así. No pudimos contener las lágrimas en ese momento, por supuesto. La emoción era muy grande. Y seguimos caminando. Por ahí hay un video que te lo quería pasar, pero después no lo pude, porque está grabado en otro formato, en el de ese entonces. Donde se ve la filmación oficial y estamos entrando nosotros ahí a los juegos, ¿no? Y después lo que fue el momento en sí del encendido de la antorcha. Quienes recuerdan esos juegos, realmente todo fue alucinante. Realmente ver a Liu Jin, un gimnasta y que tiene una marca deportiva, en ese momento creo que Argentina en básquetbol tenía esa marca deportiva, ir con un arnés corriendo por todo el techo del estadio, hasta que llegó al momento de prender la antorcha y que se iba encendiendo a medida que él iba corriendo, se iba encendiendo la parte de atrás. Fue una cosa. Y vos ahí adentro, yo decía, si yo soy del Parque Verdú, yo soy el profe del parque, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? Y todo eso se te pasaba por la cabeza, ¿viste? Era una cosa muy loca en ese momento y vos decías, como diciendo, pero bueno, y acá estoy. Y fue una cosa, un momento tremendo. De ahí nunca más uno se olvida y hoy está en otro rol dentro de lo que es la estructura del atletismo, donde uno puede opinar, no decidir, pero sí opinar qué personas son convenientes que estén en ese momento en un juego, y desde luego que yo no me colocaría nunca en primer lugar, al contrario, preferiría siempre que fueran otros, ¿no? Aún teniendo la posibilidad de ir. Si la designación no viene por otro lado, yo nunca me voy a postular a mí mismo, ni loco, aún teniendo un atleta, ni loco. Esa es una de las tantas, ¿no? Una de las tantas.
cosas que solo le pasan a los soñadores, pero que los soñadores que lo sostienen con laburo después, ¿no? Así que te felicito, Sergio. Sos un grande, el saco te queda bárbaro, te lo vuelvo a poner en la personalidad. Te agradezco un montón, agradezco también que me consideres un amigo y bueno, si Dios quiere y cuando pase toda esta cuarentena volveremos a juntarnos. Te mando un abrazo grande y profundamente agradecido. Esta charla la voy a guardar, la voy a guardar. No, te agradezco a vos la oportunidad que me diste, realmente poder compartir cosas así. Te vuelvo a repetir, no es lo mío esto, la virtualidad no es lo mío. Lo mío es el asado, pero hoy por hoy es esta la forma que tenemos de comunicarnos y de interactuar. Bienvenido sea, ¿no? Porque en aquel entonces, 2008, me acuerdo que si bien existían los celulares, era tremendamente costoso poder comunicarte con el país y bueno, era como que estabas por ahí vía internet y para eso tenía que tener una computadora que también era tremendamente costosa en ese entonces. Las comunicaciones eran complicadas. Pero agradecido, Fabri. Bueno, lo de la amistad, la amistad nace, uno no la busca. Y el hecho de haber compartido momentos y cosas hicieron que después eso lo fuéramos regando con el contacto permanente y sobre todo nace desde una, por lo menos de mi parte hacia vos, de una admiración por un trabajo que hiciste y a partir de ahí lo fuimos generando esta amistad. Así que ya el agradecido soy yo, Fabio. Te voy a leer el último mensaje porque sé que no tenés Facebook. Entonces, Nico Brasich dice, unos capos los dos, dice Sergio, cariño. Paso y con un corazón enorme, dice. Tengo muy hermosos recuerdos del IPEF. Y Estel Schneider dice, cuánta pasión, ¿no? Y bueno, un tema que nos queda pendiente, vamos a tener que hacer otra charla, porque no te pregunté nada de Oro Verde, ¿no? Que tenés tantos recuerdos y afectos acá. Desde el año 64 hasta el año 80 viví en la Escuela Alberdi. En ese entonces, Oro Verde no eran más que 4 casas. Imagínate lo que es hoy. La verdad que ha crecido enormemente, ¿no? Y bueno, si habré caminado del kilómetro 5,5 porque venía al colegio a Paraná, si habré caminado cuando mi padre se olvidaba de ir a buscarme, caminado desde ahí por la ruta, al costado de la ruta, hasta el Verdi. Bueno, parte del entrenamiento, Sergito. ¿Cómo? Me acuerdo que íbamos con Marcelo Berseñasi, un amigo de la vida también, íbamos caminando para allá, los dos veníamos acá a la Escuela Paraná y se turnaban mi viejo o el padre de él en buscarnos, íbamos a la secundaria. Pero a veces por ahí no podían ir a buscarnos y había que patear hasta allá. Cuando no te quedabas sin plata y tenías que patear desde acá, porque no tenías para el colectivo. Y el orgullo de que... En el kiosco del colegio y después no había para volver. Entonces, a patear. También. El orgullo también de que la escuela primaria se llame como tu papá, ¿no? Sí, ese es un mérito enorme del viejo, un reconocimiento que se le hizo en su momento. El Centro Alberdino tuvo mucho que ver en eso. Y bueno, otro apasionado que hizo mucho por lo que le gustaba y bueno, su vida estaba ahí, él era alberdino. En momentos políticos de ese entonces, conocidos por todos, la década del 70, hicieron que él no quisiera que yo siguiera ahí en la escuela, y bueno, me mandó a Paraná, muy a pesar de él, porque él seguramente hubiera querido que yo también fuera alberdino como él. Pero por lo menos, bueno, salí profe, igual que maestro. Amigo, un abrazo grande y Fabri, un gusto. Un abrazo enorme y gracias por este momento. Nos vemos.